Vamos a vivir hoy en nuestro presente programa aquí en la localidad de Moisés-Ville, que bueno, fue creada de alguna manera, llegaron los inmigrantes aquí en 1889 y después de la historia vamos a estar hablando seguramente. Pero para hablar de algo que sucedió muy importante aquí y tiene que ver con una apertura de sobres de una licitación acerca de una ruta, estuvimos con el senador departamental Felipe Misli, que nos contó un poco acerca de esto que se realizó y un poco de la historia de esta ciudad. Felipe, qué importante estar en un pueblo como este que necesita conectividad y hoy abriendo sobres de una licitación. Sí, Moisés-Ville, la primera colonización judía organizada de la República Argentina, es muy caro los sentimientos de los sancristobalenses, los santafesinos, es una marca registrada, reconocida en el país, en el mundo, y que podamos avanzar en esta obra tan importante para darle conectividad. Una obra que se viene luchando desde hace alrededor de 50 años para conectar Moisés-Ville con la Ruta Nacional 34. Realmente es un día histórico, una inversión muy importante de alrededor de 180 y pico millones de pesos que va a ser el gobierno de la provincia, que conduce el gobernador Miguel Lifchi y el vicegobernador Carlos Facendini. Realmente, bueno, hoy ustedes habrán podido apreciar la emoción de muchísima gente que estaba esperando esta obra y que va a permitir, entre otras cuestiones, como ruta transversal, esta conectividad. Aquí está la única fábrica de mayonesa de la provincia de Santa Fe que produce mayonesa incluso para marcas importantes a nivel nacional y que va a tener una salida o una entrada para los insumos, una salida para la producción que tiene, también para la producción primaria, que es tan importante, tener conectividad para que vengan los alumnos, los profesores a los establecimientos educativos de los distintos niveles que tiene de muy buenos Moisés-Ville, una escuela técnica que realmente es muy reconocida, también para que puedan venir a estudiar los chicos o los profesores. El hecho del turismo de Moisés-Ville, viene muchísima gente de la colectividad, incluso aquellos que no son de la colectividad, de otros países del mundo, de Argentina, también de la provincia de Santa Fe, a conocer Moisés-Ville, a recorrer los lugares históricos de Moisés-Ville. Así que bueno, esta ruta es muy bienvenida y habla a las claras de un gobierno provincial que está comprometido con la provincia de Santa Fe de hacer inversiones en infraestructura para mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos, pero principalmente con el interior provincial. Felipe, ¿cuánto tenés que ver vos con esta realidad que se está viviendo hoy? Bueno, esto, como tantas otras obras, hace mucho que nosotros la venimos gestionando, trabajando, presentando los proyectos, los pedidos, y la verdad que como equipo de trabajo, no es solamente el logro de una persona, sino de un equipo de trabajo que está consustanciado con los problemas o con las necesidades o con las aspiraciones de las localidades, y ni que hablar cuando tenemos que pensar en obras que integran, ¿no?, que nos comunican. Así que esto es muy bienvenido, reitero, y es un hecho histórico y muy auspicioso para, en un presente de complejidades, poder planificar en forma distinta un futuro que seguramente será mejor, promisorio para todos. Bueno, hablemos del punto de vista turístico, porque tiene muchas cosas para conocer que las vamos a ir desgranando en este programa. Sinagogas, historia que tiene que ver con los que vinieron a poblar esta región. ¿Qué conocés vos puntualmente de este lugar? Bueno, que tiene una rica historia Moisés-Ville. En cuanto a lugares históricos, bueno, acabamos en un proyecto que yo impulsé y que lo hicimos ley después en diputado, de reconocer como patrimonio histórico y cultural el Salón Kadima, que en hebreo quiere decir adelante. Ese salón que ustedes lo han podido conocer donde se hizo el acto, que tiene una historia extraordinaria y que era una de las aspiraciones que tenían quienes llegaron a poblar este pueblo y esta zona, de tener un lugar de encuentro de la familia, donde había muchos hechos culturales, donde bueno, venían artistas en 40, 50 años atrás, muy reconocidos, donde se pasaba cine y tenían 5 funciones en la semana. O sea, tenía un funcionamiento y una vida cultural muy intensa. Después tenemos las sinagogas, principalmente la sinagoga Bremer, que está reconocida como monumento histórico nacional. También el museo comunal y la colonización judía, que es muy reconocido, que incluso
La directora, hoy no está con nosotros, Eva Rosenthal, está en Berlín, en Alemania, recibiendo un premio internacional de reconocimiento a la calidad de lo que es el museo, de lo que todos los archivos que tienen, todo el material que tiene, que bueno, refleja la historia de Moisés Ville y aquellos primeros pobladores que vinieron con una esperanza de encontrarse con cuestiones que les faciliten criar sus hijos, realizarse como personas, poder trabajar, y vinieron engañados en negocios que se hacían como tantas cosas, ¿no? En su momento los trajeron vendiéndole un buzón, como decimos normalmente, y tuvieron que, bueno, comenzar de cero, donde no había nada, poblar estas tierras, trabajar muy duro, y tuvieron una epidemia que se cobró 60 muertes de 60 chiquitos muertos, que realmente fue terrible para las familias. No obstante, se sobrepusieron y bueno, hemos llegado a esta realidad de un pueblo pujante, un pueblo con historia, un pueblo que tiene futuro, y que ni hablar con esta ruta, estamos asegurando ese futuro para todo y para las generaciones venideras. Felicitaciones, ¿eh? No, gracias a ustedes por estar presentes. Realmente es muy importante que medios de mucha difusión provincial y que trasciende lo regional estén presentes, así que agradecemos el esfuerzo que ustedes hacen y por supuesto siempre las puertas abiertas de nuestra región. Seguimos en programa Nuestras Chauchas con Dulce de Leche, programa que estamos haciendo en el interior de la provincia de Santa Fe, aquí en Moisés Ville, una ciudad espectacular y muy interesante para ir conociendo. También estuvo aquí presente el vicegobernador de la provincia, con él también estuvimos dialogando. Bueno, con el vicegobernador hoy aquí en Moisés Ville, con una apertura de sobres que es muy importante para este lugar, pero para la región también, ¿no? Es muy importante para la región porque es una vinculación entre la Ruta Nacional 34 y vincula a la localidad de Palacios, Moisés Ville, pero también lo vincula a la Ruta 13 y en definitiva lo vincula a una amplísima región que le va a dar, bueno, grandes posibilidades al desarrollo no solo de la economía, sino también al turismo, la vinculación para que pueda facilitar la llegada a los estudiantes, bueno, múltiples consecuencias que son todas positivas y que bueno, que por eso se ha tomado esta decisión frente a las incansables gestiones del senador Felipe Migli. Yo le decía recién a otro medio que con el gobernador que se ha decidido y que fue, digamos, nuestra propuesta de campaña, era recuperar las redes viales, en principio, recuperar las redes existentes, es decir, las repavimentaciones, bacheos, etcétera, y después avanzar con obras nuevas. Sin embargo, esta es una obra de pavimentación nueva que se accedió porque se la considera una obra estratégica y muy importante para el desarrollo económico de la región, ¿no? Este tipo de desarrollo se va a seguir en los 3 años que faltan de gestión, obviamente. Claro, se va a seguir a tal punto de recuperar toda la red vial y avanzar con obras nuevas, muy importantes, sobre todo rutas transversales que hacen falta, sobre todo en el sector norte de la provincia, ¿no? Bueno, hoy se abren los sobres. ¿Qué tiempo de ejecución tiene esta obra? Yo no tengo, digamos, el detalle del plazo de ejecución. Sé que es una obra de 150 millones de pesos, una obra importante. Son 14 kilómetros de pavimentación y seguramente será una obra que estará planteada en menos de ejecución, en menos de un año, y que va a comenzar rápidamente. Ojalá podamos adjudicar la obra, porque eso es otro tema. Hoy hay 4 empresas oferentes, esperemos que estén, digamos, acorde al presupuesto oficial y se pueda proceder a la adjudicación y de esa manera comenzar cuanto antes la obra, ¿no? A ver, vos que has recorrido mucho la provincia, ¿cuál es el lugar, digamos, que tiene más problemas en la parte vial y que es a donde habría que apuntarle un poco los cañones en esta gestión? Bueno, nosotros si uno toma el mapa de la provincia de Santa Fe, digo, deterioro en las rutas hay en todo el territorio y se está recuperando rápidamente. Hoy hay este año una inversión de 6.000 millones, el año que viene va a haber una inversión de 28.800 millones en obras públicas, histórico, es récord para una gestión provincial, pero si uno mira el mapa, usted va a ver que en el sector del norte de la provincia centro-norte hay pocas rutas, sobre todo rutas transversales, lo que dije antes.
Así que evidentemente es uno de los sectores donde nos tenemos que dedicar y por eso el gobernador lanzó el Plan del Norte. Hoy están lanzando el Plan de la Costa, que se llama Toda Costa, también para potenciar esa zona de la provincia, con el objetivo de igualar las posibilidades de todos los habitantes de todo el territorio. El objetivo es avanzar hacia que todos tengan comunicaciones eficientes, energía y agua potable. Por eso también el desarrollo de 12 acueductos, de los cuales hay 5 en ejecución, y se sigue buscando financiamiento para poder encarar y hacer los que están planificados y todavía no se pudieron empezar. Así que este es el objetivo del gobierno provincial, muy claro, y hacia dónde vamos. Es decir, la obra de infraestructura es importante en sí misma, pero es mucho más importante por las posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo económico que promueve. Nuestro próximo entrevistado es un poco el dueño de casa, Hablo de Gustavo Barceló, es el presidente comunal de este lugar, nos recibió, nos atendió muy pero muy bien y nos dio esta nota. Gustavo, qué importante para esta comunidad esto que se ha realizado hoy, esta apertura de sobres, ¿no? Sí, la verdad que la concreción de un sueño histórico, por decirlo de alguna manera, porque esto data de muchísimos años atrás, y para nosotros tener esta conectividad, esta apertura hacia la Ruta 34, una ruta nacional, nos abre una expectativa de desarrollo y una puesta en valor que sobredimensiona nuestras expectativas y nos llena de emoción, ¿no? ¿Están pensando turísticamente en abrir la ciudad más de lo que está? Sí, por supuesto, nosotros tenemos nuestro gran proyecto turístico que es una impronta, es una marca registrada de nuestro pueblo y apuntamos totalmente a ello, no solamente para dar a conocer nuestra identidad propia, sino también como desarrollo turístico a nivel provincial, nacional e internacional. ¿La gente de acá ha tomado conciencia del lugar donde vive? Yo creo que internamente sí, cada moisevillense lleva implícito eso de que pertenece a, y esto lo pone de manifiesto en cada una de donde visita otros lugares, ¿no? Diciendo, vengan a conocer mi pueblo, que tenemos esta oferta para hacer. A ver, ¿se han compenetrado con el tema turístico en lo que tiene que ver con la comida, la cultura, la historia? Sí, depende del tipo de circuito que uno tome. Si tenemos un día y medio, entonces sí se pueden explayar en el tema gastronómico, por decirlo de alguna manera. Ahora, si el circuito implica una visita de un solo día o de medio día, se comprimen mucho las actividades. ¿Está la posibilidad de venir y quedarse, por ejemplo, una noche acá? Sí, nosotros estamos convencidos que la visita al pueblo es de un día y medio o dos. Con un día no alcanza, así que la oferta es para eso precisamente. Uno de los puntos a visitar en Moisés obviamente, es su historia y este museo. Bueno, contame un poco acerca de lo que encontramos en este lugar. Bueno, buenos días, muy bienvenidos a nuestro museo. Bueno, te cuento que el nombre es Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía Rabino Aarón Alevi Goldman. Bien. Bueno, ese nombre, el Rabino Aarón Alevi Goldman, fue el rabino que vino con el primer grupo de inmigrantes, o sea, con la gente que conformó la localidad. El museo comenzó en el año 1985, su historia, no acá, en esta casa, sino en la vieja usina. Bueno, en los festejos del centenario de Moisés Villa, el 25 de octubre de 1989, se inaugura acá. Esta casa es del año 1911, una construcción de 1911, y del año 23 al 83 acá funcionaba el correo. Acá donde nosotros estamos ahora, que es la primera sala, estaban las bolsas de correspondencia y del otro lado donde trabajaba el jefe de correo y donde vivía acá con su familia. Bueno, después la familia Brenner dona la casa para el museo. Así que acá hace 27 años que funciona ininterrumpidamente. Bueno, a ver, ¿qué podemos encontrar en las distintas salas que tiene este lugar? Sí, bueno, las salas que nosotros ofrecemos para disfrutarlas y recorrerlas son 5 salas de exposición permanente. Cada sala tiene un nombre, tiene un tema. Esta es la primera y se llama Orígenes. Entonces acá vas a ver quiénes fueron los primeros inmigrantes, de dónde vinieron, por qué vinieron, las cosas que trajeron consigo. La segunda sala es Moisés Villa y sus colonias.
que sería desde que ellos llegan acá al pueblo, o sea, al lugar, porque no había nada, vinieron a la nada, ¿no? En el campo no había nada, pero desde que llegan en adelante, cómo fueron trabajando, cómo fueron evolucionando. A ver, los primeros que llegan, ¿qué son? ¿Agricultores? No. Los primeros fueron 136 familias, aproximadamente 824 personas, que vinieron de Rusia. Del lugar se llamaba Kamenets-Podolia, lo que hoy sería Ucrania. De allá vinieron con lo que del nombre ¿te acordás del museo? Bueno, el rabino es el jefe, el líder espiritual del grupo que vino con ellos desde Rusia. Ellos vinieron escapando de leyes de restricciones, persecuciones, de los pogroms, que la palabra pogroms quiere decir ataque sorpresivo, se organizaban y los atacaban sorpresivamente. Bueno, por todos estos temas ellos salen de allá porque se enteran que Argentina con la ley de inmigración recibía, ¿cierto?, abría las puertas. No eran agricultores, ellos vivían de oficios, vivían en aldeas, lo que nosotros llamamos en Yiddish un shtetl, eso es una aldea, que ellos vivían en Rusia, ellos vivían de sus oficios, eran gente muy humilde, muy religiosa, pero ninguno del grupo era analfabeto. Cosa que se notó acá. Ellos compran tierras en París, en una de las oficinas de inmigración, de ventas de Argentina que instalaba en los distintos países europeos, en Buenos Aires. O sea, ellos salen de Kamenets en tren hasta el puerto de Bremen, en Bremen embarcan en el vapor Weser y llegan a Argentina el 14 de agosto del año 1889. Cuando llegan, las tierras no estaban disponibles, había sido una estafa, los engañaron. Bueno, entonces los ayuda residentes judíos de Buenos Aires, el mismo gobierno, los ayudan y los contactan con un terrateniente de la provincia de Santa Fe, Pedro Palacios. Siguen su camino en barco hasta Rosario y en tren, a lo que hoy estábamos por lo de la ruta, a la estación Palacios. Ahí es donde llegan todo el grupo, que eran 824 personas aproximadamente, y ahí quedan varados, o sea, en Palacios, en un galpón a la buena de Dios, porque no hubo nadie que lo espere. Palacios no se presentó todavía, que era el dueño de las tierras que tenían que entregar, así que ellos quedan en uno de esos galpones de la estación que estaba en construcción. Ahí se produce una epidemia, fíjate que la situación, ¿cierto? Así que mueren del grupo más de 60 niños, los padres colocan en latas a los cuerpos de querosén, de bulones, cosas que había diseminada el tren. Bueno, van pasando los días, la mayoría se empieza a dispersar, porque bueno, buscando trabajo, buscando ayuda, y bueno, estando ahí todavía en el mes de octubre, el día 23 de octubre, el tren pasaba como siempre, pero esta vez venía en el tren un médico higienista austríaco llamado Guillermo Löwenthal. Y bueno, él como era contratado por el gobierno argentino, él venía de Tucumán y él escucha el idioma, o sea, ellos hablaban en una lengua que se llamaba el Yiddish. Ese era el dialecto que ellos hablaban. Entonces él lo reconoce porque él hablaba el alemán y el Yiddish es muy parecido. Se baja del tren, se pone en contacto con el grupo, logran entenderse y él los ayuda. Así que fines de octubre, principios de noviembre, se trasladan de Palacios hasta acá, estos 17, 18 kilómetros que hay, caminando, y ahí por eso es un asentamiento. Ahí es donde llegan acá al lugar, se presenta a Palacios para hacer entrega a las 50 familias que solo habían quedado ahí. Y bueno, en el momento que le preguntan al rabino Goldman, que lo tenemos en la fotografía, cómo se va a llamar el lugar, hay que poner un nombre al lugar, él contesta en hebreo Kiryat Moshe, porque es lo que recuerda, lo que compara es la salida de ellos de Rusia con el éxodo de Egipto, o sea, la villa de Moisés, la búsqueda de la libertad. Allá fue Moisés el líder, acá fue el rabino Goldman. Comparando las salidas le pone la villa de Moisés, que después se traduce al francés, sería el Moisésville en realidad, y bueno, castellanizado queda Moisésville. Bueno, hay curiosidades que encontramos en este museo y esto que es muy particular, este libro que está escrito en hebreo. Está escrito en hebreo. Bueno, te cuento, estas son fotocopias del libro que tenemos original, que lo tenemos para preservarlo en una sala especial que cuenta el museo para preservar los documentos originales. Este libro lo trajo un señor que se llamaba Pinchas Glasberg.
Pinchas Glasberg fue un señor que vino con el primer grupo, lo que yo te contaba en la primera sala de Rusia, con las 136 familias, con el rabino Goldman. Bueno, él vino de allá de Rusia y lo que trajo él es este libro de comercio. Es un libro de contabilidad, tiene todas para asiento comercial. Sí, debe y haber. Debe y haber. Ahí está. Bueno, ¿qué pasó con este señor? Él tuvo, por iniciativa propia, la gran idea de registrar en su libro de comercio los primeros nacimientos, casamientos y defunciones. Fíjate la organización. Tuvo el primer registro civil de la historia acá. Así es. Y este libro está reconocido por el gobierno provincial como primer libro de registro civil. Aparte, en la otra parte del libro, tenemos una segunda parte, más adelante, también hizo un balance comercial, o sea, todo lo que poseía el inventario de lo que tenía, o sea, la colonia. Así que fíjate qué visionario que... Era en aquel momento. Moisés Ville, primer localidad judía que hubo en la provincia de Santa Fe, y por supuesto vamos a conocer lo que son algunas sinagogas históricas e incluso una patrimonio histórico. Brujín Abaim, bienvenidos a Moisés Ville. Estamos en la sinagoga Baronirsch. La sinagoga Baronirsch es la primer sinagoga que se construyó en Moisés Ville, es del año 1889. La estructura edilicia tuvo muchísimas modificaciones hasta el año 1927, desde lo que fue en un comienzo. La sinagoga esta es muy linda, tiene dos plantas, la planta baja para los hombres, la planta alta para las mujeres, tiene el púlpito central y tiene un Aron HaKodesh o tabernáculo arca, donde están guardados los libros, los rollos de la ley, la Torá. Dentro de las cosas importantes que tiene esta sinagoga es que tiene la primer Torá que trajo el rabino Aron Alevi Goldman desde Rusia y todavía aún se conserva en este tabernáculo. Esta sinagoga tiene el piso de mosaicos, de fabricaciones ya de fábricas que funcionaban en Moisés Ville, y la verdad que a través del tiempo esta sinagoga es la que nunca se dejó de utilizar y es la que se utiliza hoy en día en forma alternativa con la sinagoga que es Monumento Histórico Nacional. Estamos en la sinagoga Brenner, todo el mundo lo conoce por este nombre, pero en realidad el nombre es Marcus Terkman. Quien se encargó de controlar la construcción de la sinagoga fue el señor Brenner. Esta sinagoga se la comienza en 1905 y se la termina en 1909. Es la segunda sinagoga de Moisés Ville. Es monumento nacional en este momento porque de las 4 sinagogas, si bien todas cumplían la misma función, esta no sufrió reformas desde su construcción original. Estamos en el patio de la sinagoga y les quiero contar que el ingreso no es por el frente, la puerta está situada en el patio, porque los judíos cuando rezamos orientamos hacia el este, hacia Jerusalén. Por lo tanto, la puerta de ingreso está, el frente de la sinagoga está frente al patio. Tiene 2 plantas porque nuestros abuelos inmigrantes cuando llegaron eran ortodoxos. Entonces, por lo tanto, arriba iban las mujeres y abajo los hombres. Todas las sinagogas de Moisés Ville tienen la misma estructura. Estamos viendo una mezuzá que para la grey judía es como la bendición del hogar. Se coloca en las jambas de las puertas y eso data de muy antiguo, cuando los hebreos, mejor dicho, salieron de Egipto. Cuando viene la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, Dios le pide a los hebreos que marquen con sangre de cordero en sus carpas, ¿sí? Para que el ángel de la muerte pase por alto. Con los años, nosotros no podemos seguir pintando con sangre de cordero, entonces esto reemplaza aquella costumbre. Cuando entramos, le damos un beso y es la bendición del hogar.
También se coloca en las casas. Analía, esto es algo importantísimo porque para ingresar a este templo hay que ponérselo, ¿no? Te cuento. Esto se llama kipá, que viene del latín, que es solo Deus, solo Dios. Los hombres, para ingresar a una sinagoga o al cementerio, se colocan esto en la cabeza como símbolo de respeto, para indicar que por arriba nuestro hay un ser superior, Dios. Bien, perfecto. Así que nos vamos a colocar la kipá. Ahí estamos, y vamos a ingresar entonces a este templo. Lo que estamos viendo ahora es una lámpara que tiene más de 30 luces, perteneció al Teatro Colón, y una familia que venía a este templo en la década del 20 la dona como regalo. Lo que tenemos el fondo es el Arona Kodesh, el tabernáculo donde se guardan los rollos de la ley, y esta misma familia le dio a un ebanista todo el tallado. Es maravilloso porque es alusivo a distintas festividades y es muy simbólico. La estructura de la sinagoga tiene 2 plantas, arriba van las mujeres, son réplicas de las sinagogas de Europa, de Polonia y de Rusia del siglo XVIII. Tenemos allí de fondo es el Teatro Kadima, que tiene toda una historia que Esther nos cuenta en esta nota. Bueno, llegamos a Moisés Ville, estamos en este teatro que es un símbolo de la ciudad Kadima, ¿no? Sí, el Teatro Kadima, la palabra Kadima quiere decir adelante, bienvenido a nuestro teatro. La verdad que el teatro tiene una historia muy rica. Nació en el campo, en un lugar que se llamaba Las 12 Casas, y después fue trasladado al pueblo. Comenzó en el 1909 y la primer parte del edificio fue inaugurada en 1924. Y el lugar donde hoy estamos sentados en 1929. ¿Esto es original? Esto es original, todo, salvo las refacciones por causas climáticas. El resto se mantiene original de como cuando fue construido. ¿Esto cómo se usa? ¿Como teatro, como cine? Se usa como teatro actualmente, lamentablemente como cine no se utiliza, pero en la época de esplendor de Moisés Ville, entre el año 30 y el año 50, había 5 veces en la semana cine. El teatro no cerraba sus puertas, había de todo tipo de actividades. Tiene en la parte alta una biblioteca muy antigua, que contiene textos muy antiguos, en yiddish, en ruso y en hebreo, la mayoría en yiddish. El teatro siempre fue el centro de la cultura de nuestro pueblo. Todas las actividades más importantes se han realizado siempre en nuestro teatro. Esto, digamos, aquí ha habido teatro, por ejemplo, judío, ¿se ha hecho teatro judío? Sí, justamente en la época de esplendor del teatro había 2 grupos de teatro, uno en español y uno en yiddish, y cuentan que todas las obras de teatro en yiddish se estrenaban primero en Moisés Ville, y si el público de Moisés Ville las aplaudía, después se estrenaban en Buenos Aires. Así. Desde que se estrenó este teatro hasta ahora, ¿sigue funcionando como teatro o por allí para otras cosas? Por suerte siempre funcionó como teatro. Se lo utiliza oportunamente o eventualmente como salón de fiestas porque se puede sacar toda la parte de butacas de la parte baja y se usa como salón de fiestas, pero como teatro en especial, ¿no? ¿Hay gente de la inauguración de este teatro que todavía viva aquí? No. Que se acuerden de los comienzos, por supuesto. Piensa que estamos ya en 127 años de nuestra población y el teatro tiene ya más de 80 años. Claro. A ver, ¿qué obra me podés contar que se haya estrenado acá y que después se haya, digamos, expandido por la provincia y por el país? Mira, como obra de teatro no te puedo decir una en especial. Lo que sí te puedo decir que
para engalanar, por ejemplo, la inauguración del teatro, vino una soprano de Moscú que venía a actuar al Teatro Colón de Buenos Aires y la contrató Moisés Ville para inaugurar su teatro. Pasaron por acá las orquestas más encumbradas, los cantantes, los disertantes, qué sé yo, la actividad del teatro fue incesante. En el archivo del museo está toda la documentación de lo que se hizo en este teatro, de lo que pasó por este teatro, ¿no? Se sigue, digamos, la parte de la biblioteca, Sí. ¿se sigue usando? ¿Vienen No, los chicos, por ejemplo, o está únicamente para verla? Nada? Solamente para verla. La biblioteca se utilizó hasta el 83, 1983, y todos los libros que eran en español, que se consideraban que podían ser utilizados, se pasaron a la Biblioteca Popular de Mir, que es una de nuestras bibliotecas más importantes, y quedaron acá textos en yiddish, textos en hebreo y textos en ruso, y un poquito en español. Solamente se sube para visitarlas. Es más, las mesas de lectura de esta biblioteca están en calidad de préstamo por siempre, pienso yo, en nuestro museo, en la primera y segunda sala del museo. Se lo visita, ¿no? Está dentro del circuito, pero no se lo utiliza. ¿Cuánta historia, Esther, debe haber aquí en estos libros, ¿no? ¿Qué hay en la parte de arriba? Sí, mira, en la parte alta, a la izquierda, están los libros más antiguos, que son los libros en ruso. Según un relevamiento que se hizo de unos jóvenes que vinieron a trabajar sobre los textos, se descubrió que hay cantidad de textos de obras de teatro en yiddish que ya en otro lugar no existen, pero que quedaron acá resguardadas porque se perdió mucho en Europa con la Segunda Guerra Mundial. Llegamos hoy a Moisés Ville, el primer cementerio judío de la República Argentina. Lo vamos a conocer porque Judith nos contó mucha historia de todo esto. Si me seguís, vamos a conocerlo. Este cementerio es de 1891, pero hemos descubierto que hay una lápida de 1890. ¿Y cómo se entiende? No sé cómo se entiende, pero bueno, en los registros dice que recién se abrió, digamos, en 1891. Aquí están sepultados únicamente personas judías, y al principio, como te decía, de que era el primer cementerio judío del país, vinieron muchos de afuera, de Tucumán, por ejemplo, hay de Buenos Aires, donde no había cementerios comunitarios. Entonces lo han traído acá. A su vez también tenemos personas que fallecen en los pueblos de alrededor, como San Cristóbal o Las Palmeras, Rafaela, Sunchales, que también lo traen acá. Me llama mucho la atención las lápidas, son como de un mármol muy particular. Bueno, estamos en un sector donde vas a ver que son todas de mármol negro, están todas mirando hacia el este, están todas mirando hacia Jerusalén, pero hay un sector del cementerio que es el cementerio, que es la parte más antigua, donde ahí vas a ver que están hechas las lápidas de material, de ladrillos, son muy simples, muy austeras. No hay mármol, y tampoco vas a encontrar fotografías, porque el primer grupo que vino eran personas muy religiosas y no colocaban fotografías en las tumbas. A ver, vamos a contarle a la gente que nos está mirando, porque estábamos hablando entre nosotros. ¿Estas son las tumbas más viejas que hay? Sí, son las más viejas porque la entrada estaba en ese sector, entonces por eso están acá las tumbas más viejas, y por eso te digo la forma abovedada, están hechas de material, con ladrillos. Es que acá no hay mármol. Si hay mármol es porque la familia la restauró después. Claro, claro. En ese momento ellos tampoco habrán tenido dinero para... Digamos, estas son de 1900, 1800 y algo. 1800 y algo. Aquí hay una de 1900
pero la familia la restauró y le puso los datos. Me decías que hay algo que tiene que ver con los niños. Sí. ¿Qué es aquel monumento? Ahí es el Vamos caminando para monumento. allá, vamos caminando, contámelo. Como no se sabe exactamente dónde fallecieron los chicos cuando llegaron a Palacios, que quedaron varados, ya sea 60 niños que murieron de hambre, Ajá. y de enfermedades, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como esta era la primera entrada que tuvo el cementerio y se cree que está en este sector sepultados, Ajá. se erigió este monumento en memoria de ellos cuando Moisés Ville cumplió 75 años. Bien. Por eso este sector del cementerio no está... no hay nada. ¿Qué es este monumento? Este es el monumento en memoria a las 6 millones de víctimas que fallecieron en el Holocausto. Por eso hay 6 troncos que están truncados, digamos uno por cada millón. ¿De qué época es? ¿Cuándo lo construyeron? Sí. Yo creo que para cuando fueron los 75 años de Moisés Ville, 1964. Bien, seguimos recorriendo. ¿Hay algún, digamos, muerto célebre aquí en este cementerio? Bueno, está el papá del escritor Alberto Gerchunov, que lo asesinaron. Hubo una época, digamos, desde que ellos llegaron, desde 1889 y por 20 años más o menos, que hubo muchos asesinatos, 22 asesinatos, por una cuestión de idioma. No se entendían los inmigrantes y los gauchos matreros que estaban en esta zona. Entonces encontramos una familia asesinada de 4 personas, por ejemplo, que vivían en Palacios y la trajeron acá, y entre ellos también el papá de Alberto Gerchunov. ¿Por qué crees que este es uno de los sitios más visitados que tiene este pueblo? Bueno, tenemos mucha gente que en este momento está haciendo genealogía o está buscando sus raíces, entonces acá consultan, tenemos 2.500 tumbas, están todas identificadas, y en las tumbas también está escrito, aparte del nombre y el apellido, hijo de quién era. Entonces también con esos datos la gente que busca sus raíces tiene respuestas. Judith, ¿este cementerio actualmente está en funcionamiento o es como que ya quedó terminado? No, se sigue sepultando, está en funcionamiento todavía. Bien. Es fácil llegar aquí si uno, por ejemplo, turísticamente hablando, quiere venir. ¿Hay alguien, una guía que le cuente cosas? Sí, hay una guía, varias, donde los van a llevar a conocer las sinagogas, el teatro, el museo y también el cementerio. Lo único que les pedimos es que nos avisen, que es o por teléfono o al mail del museo o al mail de turismo, para que nosotros coordinemos las visitas. ¿Cuál es el mail del museo o de turismo? El mail del museo es museoMB@yahoo.com.ar y el de turismo es tourmoisesville@hotmail.com.